Bien, aquí vamos a resolver el ejercicio de la actividad 4 de triángulos esféricos con GeoGebra. Entonces entramos a la actividad y en la segunda parte de la actividad nos piden encontrar los valores de los lados del triángulo esférico con ángulos IFB. En primer lugar, tenemos que medir esos ángulos IFB y con ellos calcular el valor de los lados. Entonces, tenemos aquí, justo enfrente nuestro, el triángulo IFB. El ángulo I está en la parte inferior izquierda, el ángulo B está en la parte inferior derecha y el ángulo F está en el ángulo superior. Entonces, los ángulos del triángulo esférico son los ángulos formados por los planos que contienen esas caras. Entonces, o esos lados del triángulo esférico. Entonces, utilizamos la herramienta medir ángulo. Vamos a empezar con el ángulo F. Entonces, el ángulo F está subtendido por el plano azul y el plano rojo que se muestran en la figura. Entonces, seleccionamos el plano azul, después seleccionamos el plano rojo y ahí tenemos el ángulo entre ambos planos o ángulo F. En este caso nos da un valor de 100.4 grados. Vamos a hacer lo mismo ahora con el ángulo B. Entonces, el ángulo B es un ángulo que está contenido entre el plano azul y el plano verde. Allí están contenidas los lados de ese ángulo. Entonces aplicamos otra vez la herramienta medir ángulo, seleccionamos el plano azul y ahora seleccionamos el plano verde. Allí tenemos el valor de ese ángulo. Vemos que es un valor mayor de 90 grados. Es 124.88. Ven que es el ángulo entre los dos planos. El azul está arriba, la vertical de arriba, y el verde es el que se ve de cara inclinado. Si vemos arriba, vemos también que este es el ángulo de el plano rojo, que está inclinado hacia la izquierda, y el plano azul es el otro que está inclinado hacia la derecha. Entonces vemos el ángulo entre los dos planos, es el ángulo entre los lados del ángulo F, que es 100.4. Ahora vamos a repetir el mismo procedimiento para el ángulo I. Seleccionamos la herramienta medir ángulo. Ahora seleccionaremos el plano verde y el plano rojo. Aquí vemos una diferencia. Me está apareciendo el ángulo allá atrás, no aquí enfrente. Entonces vamos a girar la esfera para ver ese ángulo. Y vemos que este es el ángulo menor entre los dos planos. Hay otro ángulo mayor y este ángulo mayor es el que necesitamos. Entonces tomamos este dato, es 84.07 grados. Entonces vamos a restar 180 menos 84.07 y eso nos va a dar el ángulo I. Si lo vemos de este lado, ahí está, el ángulo 87.07 es el ángulo que está abajo, entre otro ángulo entre los dos planos. Entonces, para encontrar el ángulo dentro del triángulo esférico que nos interesa, vamos a restar 180 menos 84.07. Todo está en décimas de grado. Entonces ahora anotamos todos los valores y con estos valores vamos a aplicar la ley de los senos. Pero antes nos falta algo. Tenemos tres ángulos. Busquemos el valor de un lado. Y solo tenemos los tres ángulos. Si no, no podemos aplicar la ley de los senos ni la ley de los cosenos. Entonces, vamos a buscar el valor de un lado. Si vemos este lado que va de F a B, opuesto ahí, este lado está dentro de del plano cartesiano. Este plano azul contiene a los dos ejes, el azul y el verde. Entonces, el ángulo entre F y B es el ángulo central del arco o del segmento de círculo que contiene a este arco. Y ese ángulo es nada menos que 90 grados. Quiere decir que este lado, el opuesto ahí,